Entonces, una vez que yo sé que el arma de los gigantes es que usted tenga miedo, viene la pregunta: ¿cuántos tienen miedo en esta noche? ¿Cuántos tienen miedo? Dice la Biblia que el arma del gigante es meterte en miedo. ¿Cuántos han visto aquellas veladas boxísticas en donde de pronto tenés a un boxeador que no sabe nada de boxeo, pero es bueno en la boca y lo intimida? Ahora vas a ver, ahora vas a ver, ahora vas a ver, ahora vas a ver. Bueno, en Nicaragua tuvimos a uno más o menos parecido. ¿Y cuál era el resultado? Terminaban en la lona. ¿Por qué? Porque el tanto hablar e intimidar, lo que estamos tratando de provocar es miedo, de provocar un tanto de temor. Porque esa es el arma que los gigantes anhelan para afectar tu vida. Te declararon una enfermedad de muerte. Pero usted dice: pero el Señor es mi galardón final. Pero el Señor es mi Salvador. Pero en Él confío. ¿Cuál es el problema? Grandes hombres de Dios pasaron por momentos difíciles en el momento que enfrentaron los gigantes. Elías, cuando le dijeron: te van a matar, vino Elías y se fue a meter a una cueva. Pasó por un proceso difícil, tenía miedo, y Dios lo visitó desde la prueba y le dijo: Elías, sal de la cueva, sal, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Levántate, sal. Pablo mismo en algún momento le afligió el gigante de su enfermedad. Y él dijo: le he pedido al Señor tantas veces sobre este gigante que me aqueja. Quisiéramos ser perfectos, quisiéramos que no nos duela nada, quisiéramos que no nos dé dolor de cabeza, quisiéramos que anduviéramos perfectos, inclusive quisiéramos que no nos salgan canas. No, es que el hombre, si nos ponemos a pedir, pedimos de todo. Pedimos de todo. Las jovencitas dijeron: Señor, haceme 90, 60, 90. El hombre dijera: Señor, haceme atlético, que no tenga necesidad de ir al gym. Haceme guapo. Ya cuando vamos llegando a los 40, 50, Señor, no me engordes. Y si nos ponemos a pedir tantas cosas, porque a todo nos da miedo. Nos da miedo llegar a viejo. Fíjense que algunos que hasta miedo les da que le digan abuelo. Para mí sería una bendición ser abuelo. A otros hasta miedo les da: ay no, es porque eso significa que voy a llegar a viejo ya. Porque sinónimo de abuelo es viejo. Y hasta nos cantan: el viejo, mi querido viejo. Y no aceptamos que todo tiene un proceso y que todos vamos a llegar a esa misma situación. Hoy, mañana, en algún tiempo, pero vamos a llegar. ¿Cuáles son entonces aquellas cosas que usted debe tener en cuenta a la hora que el miedo está llegando a usted? Que los gigantes comenzaron a tocarle. Número uno, recuerde que el Dios que usted y yo hemos creído, todo lo ve. ¿Qué significa? Que sea que esté en miedo, o sea que no tenga miedo, o esté confiado, Dios lo ve todo. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Vaya conmigo a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Antes que usted clame, Dios tiene el control de todo. Dice que los ojos del Señor están atentos porque Él ve todo. Él está al control de todo. Él sabe lo que está pasando en Huigalpa. Él sabe lo que está pasando en tu familia. ¿Dónde va a estar usted que Dios no esté? ¿Dónde se va a esconder que Dios no esté al control? Pase lo que pase, que no se le olvide
que Dios siempre está al control. Nada de lo que pasa en el mundo, Dios es ajeno de eso. Ah, no, es que fíjate que yo no supe en qué momento llegó el virus a Huigalpa. Ni cuenta me di. Señor, despertate que el virus vino a Huigalpa. La Biblia me dice, y usted tiene que entender, como una manera de confianza, como una barrera para ese miedo que de pronto acaba en nosotros. Tenemos miedo de estar sin dinero, tenemos miedo que nos deje la esposa, tenemos miedo que nos deje el esposo, tenemos miedo de quedar solitos, tenemos miedo de alguna enfermedad, tenemos miedo de morir enfermos, tenemos miedo de estar desempleados. En todo tenemos miedo. Y el miedo nos hace débiles. Y la debilidad nos trae a deprimirnos. Y cuando nos deprimimos, buscamos la solera más grande. ¿Te das cuenta hasta dónde te quiere llevar el diablo? El enemigo te quiere destruir, pero dice la palabra, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Salga de este lugar lleno de fe, diciéndole, váyase al diablo con todo y el virus. Porque tanto el miedo que me lleva, tanto el miedo a enfermarme, tanto el miedo a quedar desempleado, tanto el miedo a no tener economía, tanto el miedo a que me quiten la luz, tanto el miedo a no comer, que fue tanta la desesperación y la depresión que al final no termina haciendo nada. Pero confiemos en el Señor, pongamos nuestra mirada en el Señor. Cantemos alabanza, adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el resto va a venir por añadidura. Señor, tú me trajiste a este mundo, tú sabes el proyecto por el cual me trajiste, el propósito por el cual me trajiste. Estoy en tus manos. Qué linda alabanza. Tú el alfarero y yo el barro soy. Qué lindo, ¿verdad? Pues déjeme decirle que el alfarero hace lo que le da la gana al barro. El alfarero moldea con sus manos al barro. Y Dios moldea a cada uno de nosotros con sus manos. Que no se te olvide, ante una depresión, ante el miedo, ante el enfrentamiento con los gigantes, que no se te olvide que el Dios de Abraham está al control. David llega al ejército de Saúl y lo primero que pregunta dice, ¿qué está pasando aquí? Y comienza a escuchar los alaridos, los gritos del grandote de Goliat. Y yo te digo, en sus fuerzas David no se metió. David ni siquiera había sido entrenado en el ejército. David no sabía cómo tomar una espada. David no sabía cómo ponerse un uniforme. David no sabía cómo pelear. Él no era un guerrero, él era un pastor. Pero en ese pastor estaba el poder de Dios. Pero en ese pastor estaba la presencia de Dios. Mi amado hermano, usted quizás es la persona con mayor facilidad para contraer alguna enfermedad. Pero que no se le olvide que en usted, dice la palabra, que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es templo del Espíritu Santo, a menos que sea otra cosa. Pero como usted es templo del Espíritu Santo y usted se ha guardado como templo del Espíritu Santo, usted va a decir, en mi vida solo cabe el Espíritu Santo. Todo mi cuerpo, en mi vida solo cabe el Espíritu Santo. Número 2, que no se te olvide que Dios está en medio de su pueblo. Oye, quiero repetirte. Número 2, Dios está en medio de su pueblo. Quiero que vayas conmigo en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17. Sofonías 3, 17. Dice el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozarán en ti con alegría.
Rapidito, ahí mismo en Joel, capítulo 2, verso 27, dice la palabra: y sabéis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor nuestro. ¿Por qué nos deprimimos si sabemos que Dios está en medio de nosotros? ¿Acaso la Biblia no dice que si los pajaritos andan preguntando qué van a comer o qué van a beber, y aún así el Señor los sostiene? ¿Acaso no valéis tú más que los pajaritos, dice la Biblia? En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8. Elías encuentra preocupado a un rey de Israel que andaba más perdido que Adán y Eva en el Día de las Madres. Andaba perdido, había perdido la confianza en el Señor, el rey de Israel, pero había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando llega Naamán, el leproso, se rasca los vestidos. Esa es la actitud de un cristiano cuando no tiene Cristo en su corazón. Esa es la actitud de un cristiano que ha jugado toda la vida a ser cristiano, pero no a ser un hijo de Dios. Cuando le llegó el gigante llamado Naamán con un gran problema, porque le dice, aquí le manda esta carta el rey, y el rey te ordena, oh rey de Israel, que sanes a mi siervo Naamán. Y el rey se rasga las vestiduras, el rey de Israel se rasga las vestiduras y dice: pero ¿cómo se le ocurre si yo no soy Dios? ¿En qué cabeza va a caber que yo voy a sanar al tonto si yo no soy Dios? Y esa es la actitud que tenemos nosotros. Cuando viene el gigante, entonces nos acordamos de toda la serie de Chespirito y entonces decimos: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y de seguro que el Chapulín no va a salir, ¿verdad? Porque ese hace rato está bajo 8 cuartos. Y entonces viene el miedo que tuvo el rey. Pero ahora viene la actitud del Hijo de Dios, llamado Eliseo. Y Eliseo le dice al rey: ¿de qué te preocupas? ¿Te das cuenta, inútil? ¿Te das cuenta de las consecuencias de no seguir a Dios? ¿Te das cuenta de las consecuencias cuando te abandonaste del Señor? Porque un verdadero hijo de Dios está confiado. Un verdadero hijo de Dios camina confiado. No importa si tiene o no tiene, pero Él es su protector. Él es mi guiador. Él es mi alfa. Él es mi omega. Él es mi principio. Él es mi fin. Él es mi Dios. Él es mi todo. Y estoy confiado. Estoy caminando. No importa lo que se venga, pero yo estoy caminando. Estoy confiado. Pero te encontrás con un rey que sabe de Dios, pero también internamente sabe que no ha hecho lo bueno delante de Dios. Esto sucede cuando de pronto usted sabe que anda más perdido, que usted anda entre camagua y elote, que usted anda que no es ni chicha ni limonada, pero le está pidiendo al Señor. Usted sabe que su relación no está bien. Usted sabe que esa oración no vaya a salir pero ni del techo de la casa, mucho menos que llegue al cielo. Y ahí es donde de pronto venimos y decimos: ore por mí, pastor. Porque usted siente en su propia conciencia que usted no ha hecho lo bueno delante del Señor. Y eso fue lo que le pasó al rey de Israel. Y cuando llega entonces el profeta Eliseo y le dice: ¿pero de qué te preocupas? Mándamelo a mí. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Un hijo de Dios lleno de valentía, confiado. Mándamelo a mí. Mándame el generalito ese. Ahora vas a ver quién es un hijo de Dios, Aquiles. Mándamelo. Que venga aquí. Y si usted lee la lectura dice: y que sepa que en Israel hay Dios. Cuando usted se encuentre con alguien abatido, dígale: venga, te invito a la iglesia. Te invito a la casa del Señor.
Ahí está la presencia del Señor. Ven a la casa de Dios. Yo te voy a invitar para que vaya, que ahí hay autoridad, que ahí la presencia del Señor está. Te voy a llevar a un lugar donde Dios está en medio de su pueblo, porque eso me dice la palabra. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de la familia. Dios no se le ha ido. Dios no está fuera de tu familia. Dios no está fuera de la iglesia. Entiéndelo. Dice su palabra que Dios está en medio de Israel. Pero ¿cuál es el Israel de hoy? Es el Estado de Israel, el que nosotros conocemos como el Estado de Israel. Dios no estaba protegiendo ciudad. Dios no estaba protegiendo territorio. Dios estaba protegiendo pueblo. Por eso es que Dios no habita en medio de paredes. Dios habita en ese corazón contrito y humillado. Dios habita en ese corazón confiado. Dios habita en ese corazón alegre. No le va a decir, mire, de la mitad para acá tengo miedo y de la mitad para allá está usted el Señor. Dios quiere apoderarse de usted. Que no se te olvide que aunque pasen dificultades grandes, Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos le quieren regalar palmas fuertes al Señor en esta noche? Y número 3, para estos gigantes, no es con espadas ni es con ejército. No es a la fuerza. No es a la fuerza. ¿Sabían ustedes que desde un principio los médicos dijeron, no te aseguramos la vida, así te tomes todo el medicamento que dicen que es lo normal? Se ha muerto la gente. Ahora de pronto decimos, no, con la limonada, que con la sal, que con el agua, que con el jengibre, y ahora hemos hecho de todo, ahora hasta té de chagüite dicen quieren hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? No es con espada ni es con ejército. No es con nada material, es con el poder de Dios que usted va a estar intacto. Es con el poder, es con que la sangre de Cristo te cubra, con que la sangre de Cristo te proteja. Es con ese poder sobrenatural que viene del cielo. Es lo que a usted y a mí nos va a permanecer ilesos. Llega, dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 17, y cuando este hombre Goliat mira a ese niño, dice, esta es una ofensa. ¿Cómo es posible que este cipote es el que me va a ofrecer? Ese es el representante de ustedes, dice, ese que no sabe ni cómo sostenerse. David está en medio de él. David había pasado por un río y había tomado 5 piedras, había tomado una onda, era todo lo que tenía. Pero él dice, usted viene a mí con lanzas, usted viene a mí con jabalina, pero yo vengo, y ahí viene la palabra mágica, ahí viene la palabra de un hijo de Dios, ahí viene la palabra de una hija de Dios, y dice, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y fue suficiente. ¿Saben lo que no soporta el enemigo? Que usted le menciona el nombre del Señor. ¿Saben lo que no le soporta? El diablo no le va a soportar que usted diga, yo vengo en el nombre del Señor. Usted viene con jabalina. Usted viene con espada. Usted viene de bufón dándosela, que es el más grande de la tierra, siendo el hombre más fuerte del mundo. Pero yo vengo con alguien más grande, porque mi amado hermano, no es usted, es quien está dentro de usted. No es lo que usted dice, es quien le usa a usted. No es como canta, es quien hace que usted verdaderamente cante. No es como usted danza, es quien hace que usted dance. No somos nosotros, es quien está en nosotros. Cuando dicen amén, no es que estemos nosotros, no es que somos los inmunes, es quien está dentro de nosotros, quien nos mueve a nosotros, quien está bendiciendo a su pueblo y quien está protegiendo a su pueblo. ¿Te das cuenta? No es con espada, no es con ejército. Mi amado, tomar venganza por nosotros mismos no es aconsejable. La Biblia dice, mía es la venganza. Mía es la venganza.
A veces nosotros queremos hacer tantas cosas a nuestra manera y al final debemos de terminar haciendo las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. No es con espada ni con ejército. Ya el 24 de marzo no había ni una sola gota de cloro en todo Juigalpa. Y a veces usted iba a las casas y tal vez no nos bañábamos una vez al día, pero la casa se bañaba 5 veces al día. Porque la queríamos hacer a nuestra manera. A nuestra manera. ¿Pudo más la desesperación o puede más la desesperación que tu fe en Dios? Y nos hace tomar decisiones completamente equivocadas. Si eres una hija de Dios, recuerda que su medicina se llama Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, dice la palabra que no es con espadas. Usted se va a mover en el nombre de Jesús. Muévase en el nombre del Señor. Camine en el nombre del Señor. Va a llegar un momento en que va a tener temor, sí. A veces venía a la iglesia y me encontraba con un hermano que me quería abrazar. Ahí me va a abrazar el hermano, decía en el momento. Pero bueno, lo voy a abrazar. Ah, no, pastor, que usted se cree el Todopoderoso. No, si también en algún momento me entraba temor y me entra temor. Pero de pronto reacciono y digo, pero si estamos en las manos del Señor, estamos en la casa del Señor. Y no hay una alabanza preciosa que dice que en la casa del Señor se siente gozo porque Cristo mora en mí. Y aquí estamos. Y cada día que pasa y cada día que venimos, yo no sé cuántos de ustedes cada día que venimos le decimos, Señor, prepárame para el siguiente domingo. Aquí quiero estar el siguiente domingo. Dame fuerza, dame salud para poder estar aquí nuevamente y encontrarme con mis hermanos en la coinonía de cada uno de ellos. Encontrarme. Me gozo saber que todos hasta el día de hoy, todos estamos vivos. Y todos estamos aquí, gozándonos de la protección del Señor. Yo no sé cuántos agradecidos hay en esta noche, aquí en este lugar. Yo no sé cuántas agradecidas hay hoy aquí en este lugar. ¿Cuántos podemos decir en medio de tanta dificultad? El Señor ha sido mi protector. Él ha sido mi Jehová Nisi. Él ha sido mi Adonai. Él ha sido el Dios que todo lo puede. Y el cuarto consejo que te quiero dar en esta noche. Cuando los gigantes comienzan a atacar tu vida, es que hay que aprender a tener paciencia y esperar en el Señor. Espera. No todo viene de la noche a la mañana. Un título universitario se gana a los 5 años. Un bachillerato se alcanza a los 5 años. Una primaria se alcanza a los 6 años. Espera. Espera, dale el tiempo al Señor. Dice la palabra, todo tiene su tiempo. Esperemos. Nada ganamos con querernos apresurar, nada ganamos. Todo tiene su tiempo, esperemos. Hay que esperar en el Señor. David ya era rey. Y de pronto, recostado, comenzó a hacer remembranza de lo que había sido su vida. Y escribe uno de los salmos más maravillosos, que casi usted lo encuentra en los mercados, lo encuentra en los parques, lo encuentra en las casas de habitación. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para que David dijera eso, tuvo que hacer una remembranza de dónde venía su vida. De pronto dice, pero ¿quién era yo? Si yo no fui entrenado. Era el que menos características tenía de mis hermanos, que fue el único que no fue a los frentes de guerra. Fue el único porque para ser miembro del ejército de Saúl estaban ahí los mejores hombres de Israel. ¿Y sabían ustedes que David no cumplió esa característica? David no entró al ejército de Saúl. Imagínense desde dónde vine haciendo memoria a David.
De pronto comienza a recordar cuando él, siendo pastor de ovejas, tenía cuidado de sus ovejitas. Porque cuando usted lee el Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice David: yo recuerdo cuando era el ganadero de mi papá, yo recuerdo cuando era el pastor de las ovejas de mi padre, que yo venía y no lo llevaba a unos potreros que no tenía comida, lo llevaba a unos potreros donde había abundancia, delicados pastos que podían ser dirigibles. Y luego dice que luego que comía, lo sacaba de ese lugar y lo llevaba a aguas mansas, porque una característica que tienen las ovejitas es que con el agua turbulenta ellos no se acercan. Ninguna ovejita se acerca a un riachuelo cuando el agua está turbulenta. Entonces David se recuerda y dice: junto a agua de reposo, junto a un agua calma, yo llevaba mis ovejitas. Así es el Señor con nosotros. Nos lleva a pastos delicados. Miren cómo es delicado el Señor con nosotros. Nos lleva por aguas mansas. Él es mi pastor. Dice. Y luego dice: aderezas mesas delante de mí. Y más adelante dice: unge mis cabezas con aceite. David se recuerda que cuando él venía y tomaba la ovejita y le ponía el aceite, ese aceite le servía para aquellos insectos que venían y penetraban en la ovejita. Pero eso era un repelente. En aquel entonces era un repelente. Y por eso decía: unge mi cabeza con aceite. Espantas los mosquitos, espantas aquello que quiere venir a hacer daño a mi vida. El Señor nos unge de forma tal con el Espíritu Santo, de forma tal que ahuyenta todo aquello que viene a hacerte daño a tu vida. Pero hay que estar confiado. Hay que aprender a esperar en el Señor. No hay que provocar que venga la bendición. Espere que venga la bendición. No es que la vamos a provocar, no, es que es ahora, que ya. Espera, que el Señor sabe, porque dice su palabra que todo tiene su tiempo. Pero también David recordó que en medio de esa situación difícil, él también guardó su corazón. David sabía lo que era pelear con gigantes. David sabía lo que era estar al borde de la muerte. ¿Saben lo que significa? Que su propio suegro lo quería matar. Y eso lo obligó a salir del reino, a estar durmiendo en potreros, a estar durmiendo sobre las calles. No comía, no bebía.